Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, en la cruz moriste. Estoy bien. Muy buena tarde a cada uno de los que nos escuchan en esta oportunidad. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado en este día, porque es por medio de esta radio que podemos manifestar maravillosas palabras de nuestro Dios, que creo que nos van a ayudar a ser más unidos en Cristo Jesús. Estamos en esta ocasión, estoy ante ustedes para presentar el tema buscando la unidad. Y sobre este tema vamos a iniciar, y antes de la lectura de la palabra de Dios, creo que es importante que pidamos la bendición a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, oh Dios eterno, en nombre de Jesús nos llegamos a ti para suplicarte que seas tú en nuestra dirección para poder tratar siempre acerca de tu palabra, que en esta ocasión pues nos ayudará a iniciar, Señor, este programa en el cual estaremos hablando siempre acerca de la unidad que tu pueblo necesita, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Padre, ayúdame pues para que pueda presentar en esta ocasión la primera parte de nuestro programa y de esta manera pues unirnos en la edificación de tu pueblo, Padre Santo. He orado a ti en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues viendo la oportunidad que se me ha dado, tuve el buen deseo de hablar acerca de buscar la unidad cada día más y más. En este tema quiero que nos basemos al libro de los Efesios en su capítulo 4 y versículo 3. Un versículo tan pequeño pero tan importante para este tema que hoy estaremos tratando. La palabra de Dios por medio del apóstol Pablo nos dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un versículo tan pequeño, pero que si nos ponemos a pensar realmente es muy, pero muy edificativo y muy importante para cada uno de nosotros que tenemos el deseo de alcanzar nuestra salvación eterna. Y para aquellos también que en esta oportunidad nos escuchan, pues también tener la oportunidad de meditar juntamente acerca de este tema. Primero quiero decir que la palabra de Dios acá nos está diciendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiero decir que la unidad del Espíritu ya existe. Pues cada uno de nosotros conocemos acerca de Dios, que se nos ha dado a conocer por medio de la palabra, y vemos que Dios, en un término general, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estas tres personas vemos claramente que en ningún momento han pensado diferente. Durante su trabajo acerca de la creación en la cual ahora estamos, vemos claramente que ellos trabajaron de una manera tan perfecta, tan unida, que no podemos ver nada diferente
entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que la unidad del Espíritu ya existe desde antes de la creación del mundo. Porque desde antes nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice Juan 1:1, Él era con Dios y Él era Dios. Esto nos muestra pues que Dios es uno y lo componen Padre, Hijo y Espíritu Santo. A esta unidad precisamente es a la que tenemos que luchar por todos los medios, por unirnos nosotros también como personas necesitadas, personas que realmente queremos nuestra vida eterna. Y qué mejor que llevar a cabo el consejo del apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad de la fe. Pues ya vimos que la unidad de la fe ya existe, ¿verdad? Que es Dios, en término general. Nuestro Dios nos muestra cómo han venido trabajando y cómo seguirán trabajando hasta el día en que cada uno de nosotros, si le somos fieles, estaremos viendo claramente el trabajo de nuestro Dios tan perfecto. Bien, entonces, pero tenemos que pensar que esta unidad de la fe no se puede construir por creencias o grupos humanos. En ningún momento esto se puede construir o mantener esta unidad de la fe por medio de creencias o agrupaciones humanas. Tenemos que pensar de que para eso tenemos una palabra escrita donde claramente nos habla este Dios tan poderoso, tan misericordioso, en quien podemos aprender a vivir como un solo hombre. Pues cada uno de los ya convertidos, gracias a Dios, pues ya pertenecemos a este pueblo de Dios. En este caso, como vemos acá, los hermanos de Éfeso, pues ellos ya habían tenido la oportunidad de convertirse y vivir ya una vida en Cristo Jesús muy unida. Pero Pablo, siendo él prisionero por Jesucristo, a pesar de sus sufrimientos, estaba dando ese consejo tan precioso, que realmente tenemos que pensar mucho en ello. En nuestro tiempo, la iglesia en sí, pues no podemos decir que andamos tan perfectamente bien, porque a veces tenemos cositas que ya no deben de existir, pero existen todavía. ¿Y qué quiero decirles con esto? Pues lo que quiero decirles es que se está trabajando, gracias a Dios y a su palabra, de una manera correcta, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Dios, pero que dentro de nuestra organización muchas veces hay ciertas cositas de las cuales no tiene que ser así. ¿Y cómo podemos verlo? Pues gracias a Dios, durante la iglesia se ha iniciado acá en Guatemala desde el año 1959, ha crecido gracias a Dios. Y ha crecido tanto que glorificamos a Dios por ello, porque todas estas almas están preparadas para un mejor futuro. Pero sin embargo vemos que a veces se trabaja en diferentes agrupaciones, siempre del pueblo de Dios, siempre de la iglesia del Señor, pero que a veces evangelizamos, enseñamos acerca del Evangelio del Señor, enseñamos acerca de esas buenas noticias, pero cuando la persona dice, bueno, yo quiero ser un cristiano, quiero convertirme, pero tengo el problema de que vivo muy lejos de donde usted se reúne. A mí me queda más cerca a otro lugar donde realmente también se reúne la iglesia. Pero ahí es donde a veces cometemos errores diciendo, pero es que usted tiene que estar allá donde yo estoy. Y esto también debe de tenerse el cuidado necesario para no caer en lo que es precisamente la división espiritual. Entonces, en este caso, la palabra de Dios nos está aconsejando, y nosotros como enseñadores de esta palabra divina,
tenemos que enseñarla con el fino propósito de que la persona crea en el Señor Jesucristo y pueda ser salva como cada uno de nosotros lo queremos ser. No importando si en esta congregación o en la otra quiere reunirse, siempre y cuando sea de la iglesia del Señor, donde Él quiera estar, pero lo que nos debe interesar es que la persona sea salva y llegue a los pies de Jesucristo, convirtiéndose de acuerdo al proceso bíblico. Bien, entonces es muy importante luchar por esa unidad. La unidad que nosotros tenemos que cuidar es la unidad del Espíritu. Ya dijimos que esto no se construye por agrupaciones humanas ni por enseñanzas humanas, sino con la palabra de Dios, la verdad, como dicen en otras partes, la palabra de Dios. Entonces, es importante. Ahora, tenemos que ver aquí también cuando dice el versículo 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol, según San Juan, capítulo 1, vemos que dice claramente que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y sin Él, nada de lo que vemos fue hecho. Y esto nos da a nosotros la seguridad de que Dios, Hijo y Espíritu son una sola persona. Ahora, pensemos en lo que dice, solícitos en guardar la unidad. Aquí es donde tenemos que ir y luchar por guardar esa unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos que unirnos a esta unidad perfecta del Espíritu. La versión lenguaje actual dice que vivamos de acuerdo a la enseñanza para no perder la unidad que el Espíritu nos ha dado. La palabra de Dios nos ha enseñado que Dios es uno, muy bien. Entonces tenemos que pensar en que a esa unidad, a ese Dios que es único, tenemos que unirnos, ¿verdad? Ya no de otra manera, no a lo que yo piense, no a lo que otro piense, no a lo que a mí me guste, no, ni tampoco por liderazgos o por dinero, no. Vamos a unirnos a este Dios verdadero, a este Señor Jesucristo, pero de una manera que nos interese, pero la salvación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice que vino para salvar lo que se había perdido. Primeramente viene a su pueblo de Israel, el cual se había desviado totalmente. Vino para salvar a su pueblo. Pero gracias a nuestro Dios, que dentro de ese plan divino fuimos incluidos nosotros. Por eso dice Juan también, y vamos a leerlo. Y es algo muy importante que tenemos que pensar, porque esto fue un gran deseo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Juan, en su capítulo 17 y verso 21. San Juan, capítulo 17, verso 21. Dice de la siguiente manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas fueron una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dirigiera hacia el Padre Celestial. Y si vemos claramente, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Primer punto, para que crean que tú eres en mí, dice Jesús. Para que la humanidad entera vea
por esa misma enseñanza que Jesús es nuestro Salvador. ¿Qué va a pasar o qué está pasando en nuestro tiempo cuando vemos la humanidad entera dividida totalmente, pensando diferente, llevando una enseñanza diferente, llevando en sí agrupaciones humanas? Esto va a perturbar a la humanidad. Va a preguntarse entonces a dónde debemos ir, porque está viendo diferentes maneras de adorar a Dios, diferentes agrupaciones, diferentes enseñanzas, pero estamos viendo que el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que todos seamos uno, como lo es Él y el Padre Celestial. Y sigue diciendo el 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa palabra nos debe interesar, para que todos sean uno. ¿Cómo poder ser uno? Pues no importa que hayan diferentes agrupaciones, pero que todos llevemos la enseñanza divina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un proceso bíblico del cual más allá vamos a estar tratando, pero en esta ocasión estamos hablando de la unidad. Muy bien. En una agrupación más lejana, vamos a poner el ejemplo, se está hablando de Jesucristo. Llegan las personas y ven que están hablando de un plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Luego esta persona viene a nosotros y se viene a dar cuenta también que estamos hablando de ese plan divino perfecto para la salvación de la humanidad. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a dar cuenta que Dios está actuando en nosotros de la manera correcta y que nosotros estamos actuando también con nuestro Dios de la manera correcta, ¿verdad? Entonces no va a haber aquello de decir a dónde voy, porque todos vamos a estar enseñando la misma cosa. El apóstol Pablo en muchas ocasiones dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la semejanza de hombre, murió por cada uno de nosotros, y su muerte fue muerte de cruz. Pero ¿qué vemos ahí en esa lectura? Dice, se despojó a sí mismo. Es importante que aquello que hemos pensado que está bien, pero que a la luz de las Escrituras no está bien, entonces tenemos que despojarnos de ese sentir y acercarnos a los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Fue un gran deseo del Señor y preguntémonos, cuando nosotros tenemos un deseo para la otra persona y no se cumple, créame que nos duele, porque aquello que hemos deseado para la otra persona no fue hecho como lo queríamos, ¿verdad? Es un dolor. No cabe duda que nuestro Señor Jesucristo, viendo la situación que se está viviendo de una manera totalmente dividida, yo creo que el Señor se duele, el Señor se siente, pero qué mejor que nos unamos a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera hacerlo sentirse bien. Nuestro Señor Jesucristo realmente es digno de que nosotros le hagamos sentirse bien, porque volvemos otra vez al libro de Efesios y dice así: solícitos en guardar la unidad de la fe
Pero recordemos, ¿qué es guardar? Cualquiera de nosotros tiene un objeto de valor, no lo va a dejar así en cualquier lugar. Lo va a guardar porque es un objeto que ama mucho, es un objeto que posiblemente le va a servir de muchos recuerdos más adelante. Lo guarda bien para que esto no se pierda. De esa manera debemos de guardar esa unidad del Espíritu en nuestros corazones, en nuestro comportamiento, en todo lo que realmente debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. Tenemos que luchar en todo sentido de la palabra. Por eso, cuando la palabra nos dice, esto no se hace, tenemos que pensar en que es Dios quien nos lo está diciendo, es Dios quien nos lo está recomendando, y nosotros tenemos que pensar que Dios es único, que Dios es el creador de todas las cosas. Nosotros somos los que nos damos cuenta de sus obras tan maravillosas. ¿Por qué no guardar esa unidad que nos habla el apóstol Pablo del Espíritu? Guardarla. Guardarla significa también respetarla. Respetarla, porque cuando respetamos esa unidad, vamos a respetar sus consejos, vamos a respetar sus mandamientos, vamos a ser obedientes a esos mandamientos. También quiero decirles y que meditemos en lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, que Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor, Él actuó, ¿verdad?, de una manera no fácil, porque su actuación fue precisamente venir a esta tierra y dar su vida por nosotros. Nadie ha sufrido lo que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo. Es importante pensar en esto, pensar en la unidad. Como pueblo de Dios, pensemos en ello también. Gracias a Dios ya estamos dentro de su pueblo, pero hay muchos que necesitan ser enseñados de esta manera. Y hoy que tengo la oportunidad de poder dar esta lectura de la palabra y esta enseñanza, mi consejo es de que todo aquel que escucha y que todavía no es del pueblo de Dios, o que si es del pueblo de Dios, también luchemos por mantenernos lo más unidos posible en la fe que es en Cristo Jesús. Los efesios fueron hermanos muy obedientes. Desde su conversión vemos que ellos fueron obedientes, y por eso Pablo les dice así, que debieran seguir siendo guardadores de esa unidad del Espíritu. Muy bien, entonces tenemos en el versículo, en la última palabra, dice en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Es algo que nos une, algo que nos hace tener paz para con Dios. Eso que ahora pasa en el mundo religioso, precisamente esto no es tener paz para con Dios, ¿verdad? Aquí vemos que dice, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. En aquella oportunidad, cuando la iglesia del primer siglo estaba viviendo momentos difíciles, ellos lucharon por mantener este vínculo de la paz. El vínculo de la paz es precisamente estar bien con Dios, sobre todo en obediencia y en crecimiento espiritual, manteniendo pues esa enseñanza. Ya no nos dejemos llevar por agrupaciones humanas, por enseñanzas humanas, por cosas que no existen o por pensamientos de hombres. No, tenemos acá algo tan grande como lo es la palabra de Dios. Nosotros en la vida debemos de pensar que hay algo tan importante
Y esto es precisamente, primeramente, Dios. Dios para nosotros es muy importante y tenemos que respetarlo. Pero hay algo más también que es importante. Dios y su palabra. Su palabra. En otras partes de la Escritura dice, porque su palabra es verdad. Todo lo que vemos aquí, el consejo de Dios, dice que es las verdades de Dios. El apóstol Pablo, precisamente ya pensando en su partida, dijo ahí en el libro de los Hechos, porque no he ocultado nada, nada de la voluntad de Dios. Él nunca ocultó nada, siempre habló lo que Dios le enseñó a él. Siempre aconsejó de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra con la cual él fue instruido. Entonces, ahora nosotros a veces queremos ver para creer. No, no debe ser así. Tenemos la palabra y la palabra misma nos enseña que por fe andamos, no por vista. Entonces, hoy quiero dejar en sus corazones estas palabras tan importantes que más adelante vamos a estar tratando cómo es precisamente mantener esta unidad del Espíritu. Porque no solamente se queda en esta palabra que hoy leímos, hay algo por hacer. La palabra, según Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, pues ahí nos habla que se presentó un personaje a nuestro Señor Jesucristo de noche y le dijo, sabemos que nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Perdón. Este personaje analizó bien y se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo hacía grandes maravillas. Y él confesó y le dijo, yo sé que nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Nuestro Señor Jesucristo es único, es nuestro Señor y Salvador. Entonces, acá, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, vemos que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento, precisamente, es del cual todo ser humano debe ser partícipe, ¿verdad? Y es así como entra precisamente a la unidad del Espíritu. Y de ahí en adelante, mantener esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante pensar en esto. Ser partícipe del nuevo nacimiento significa ser partícipes de una nueva creación. De una nueva creación en el Espíritu, ¿verdad? Nacer de agua y del Espíritu, como dice más adelante. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que pensar, mantener esa unidad del Espíritu. Cuando creímos en el Señor Jesús, ese Espíritu vino a nuestros corazones. Hoy tenemos que tratar de mantener la unidad en el Espíritu entonces. Muy bien. Entonces ya vimos claramente que la unidad en el Espíritu ya existe, pero que nosotros tenemos que mantenernos en ello. Tenemos que mantenernos en ello tratando de vivir lo que Dios quiere que vivamos. Si vamos a enseñar, la palabra de Dios nos dice, según Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Debemos pensar en esto y debemos de ir cada día más y más adelante con el deseo de conocer más acerca de Dios. Pero no debemos dejarnos por nuestros propios pensamientos, dejarnos guiar por nuestras propias ideas
o por lo que necesitemos. Mucho dinero se puede necesitar. Quizás no tengamos trabajo, pero no por eso vamos a inventar agrupaciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ese consejo es importante para cada uno de nosotros. Asimismo también dice Pablo en 2 de Corintios 4:6, que no debemos pensar más de lo que está escrito. Esta palabra de Dios es como la constitución de nuestra nación, como la constitución de nuestro país. Cada país tiene una constitución y es esa constitución la que debe dirigir al país para que el país sea conducido siempre a una vida mejor de los que lo habitan. Sí, esto para nosotros es como una constitución. Es un libro que contiene toda la voluntad de Dios. Es un libro que contiene todo lo necesario para que nosotros podamos un día estar nuevamente con nuestro Dios. Porque Dios nos hizo a nosotros para que estuviéramos con Él siempre, ¿verdad? Pero lamentablemente vino el engañador y hizo que la humanidad no gozara de esa gran bendición. Pero ahora, qué mejor que vino nuestro Señor Jesucristo para que podamos rescatar esa eternidad con nuestro Dios. Es importante pensar en esto. Vamos tras esa salvación, vamos tras esa eternidad. Dios ya nos la dio, ya la tenemos, pero tenemos que luchar por ella. Ya tenemos a la vista la unidad del Espíritu, mantengámonos en ello. Ya tenemos nosotros ahí al frente el camino que nos lleva a vida eterna, Jesucristo. Sigamos ese camino. No hay dos caminos, no hay dos eternidades, solamente hay una de eternidad de gozo y una eternidad de sufrimiento. Pero guardemos en nuestro corazón y sintamos la necesidad y conozcamos a cabalidad el amor de Dios. Porque si nuestro Señor Jesucristo no se ha manifestado, no es porque no lo quiera hacer, no es porque no va a cumplir esa promesa, no, es porque no quiere que nos perdamos. Dice, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted, amigo, usted que me escucha, si anda en un camino no correcto, vuélvase a Dios y tome el camino correcto que lleva a vida eterna. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante de este versículo 3 de Efesios 4, nos dice que hay un Señor. Pues claramente estamos viendo que hay un camino. Toda persona que no quiere caminar por ese camino único que lleva a vida eterna, pues prácticamente se ha apartado. Pero si está en vida, usted que se ha apartado, vuélvase a Dios. Vuelva a caminar por el camino que lleva a vida eterna. Vuélvase a ese único Señor en el cual podemos alcanzar nuestra eternidad. Aquello que se perdió en un principio, todavía tenemos la oportunidad de alcanzarlo y de rescatarlo. Entonces, no pensemos que podemos ir y buscar la salvación por cualquier medio. No, solamente tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos nosotros la salvación eterna, la salvación de nuestras almas. Entonces, mantengamos esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No vamos a vivir en paz con Dios si seguimos una agrupación diferente, una agrupación humana,
porque ahí no vamos a estar en paz con Dios. Vamos a estar en paz con Dios cuando vamos por el camino correcto. Entonces, si hay un camino, hay un Señor, manteniéndonos en Él, manteniéndonos en su enseñanza, esto va a ser muy importante para la vida, para la unidad cristiana. Sí, muy importante para la unidad cristiana. Porque entonces cada uno de nosotros, cada uno de los que queremos nuestra salvación, vamos a luchar por ello, por mantenernos en la unidad del Espíritu. Sí, y es así como logramos algún día vivir con Dios para siempre. Entonces, en esta ocasión, yo les agradezco en gran manera la oportunidad de poder conversar por medio de la palabra de Dios con cada uno de ustedes y con los que nos escuchan acerca de la unidad de la fe. Es muy importante, la unidad del Espíritu es muy importante. Ya dijimos que existe, ya dijimos que es a esa unidad que tenemos que unirnos cada uno de nosotros, llevando el proceso de la palabra de Dios, hablando todos una misma cosa, pensando todos una misma cosa, y así poder llevar en nuestro hablar la palabra de Dios, la enseñanza divina, no salirnos de ella, no quitarle, porque entonces estaríamos que, dice versículo 4, hay un Señor, sí, un Señor, pero si le quitamos, pero si le agregamos, estamos quitando o agregando a este señorío de Cristo. Cuando la persona se aparta con ideas diferentes, ideas humanas, prácticamente se está apartando del señorío de Cristo. Y ahí precisamente es donde debemos de analizar que estamos saliéndonos del camino a seguir por un camino que nos va a llevar a muerte. No estamos en contra de que se hable del Señor Jesucristo. No, nosotros no estamos en contra, sino nuestro deseo mayor, nuestro deseo de cada uno de los que componemos el pueblo de Dios, es que todos caminemos por el mismo sendero que Dios nos ha dejado. Él es la verdad, Él es la vida. Él vino para dar vida y para darla en abundancia. En todas partes de las Sagradas Escrituras nos muestra que vino para darnos salvación, pero que también vino para enseñarnos a obedecer, ¿verdad? Ya leímos ahí Hebreos capítulo 5, verso 8, donde dice que es autor de eterna salvación. Y esa es una gran verdad, pero para todos los que le obedecen. En el amor de Jesucristo, mi deseo es de que luchemos por esto. Luchemos por mantener esa unidad del Espíritu, porque solamente así vamos a construirnos nosotros espiritualmente y vamos a construir también el pueblo de Dios. Dios nos ha puesto para hablar acerca de su voluntad. Hablemos de ello, pero hablemoslo como Él nos ha enseñado, para que Dios sea glorificado y para que Dios sea manifestado a los demás de esta manera. Ha sido un placer entonces estar con ustedes en esta oportunidad. Ya tratamos un primer punto, luego estaremos tratando el proceso a seguir para estar en esta unidad del Espíritu, para estar en esta unidad perfecta, para estar con este Dios tan perfecto como cada uno de nosotros lo ha conocido. Dios es amor, Dios nos ama tanto, y que para aprender de ese amor de Dios tenemos que ir aprendiendo de sus consejos. Vea los primeros versículos de capítulo 4 de Efesios. Aquí vemos que dice claramente: yo pues preso en el Señor os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados por una verdad de Dios, ¿verdad? Y recordemos, Dios es digno que nosotros le respetemos. Dios es digno que nosotros le obedezcamos. Dios es digno que nosotros llevemos su enseñanza así como Él la ha dejado, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo, como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hayamos entendido bien realmente la unidad del Espíritu, es cuando vamos a andar en amor, es cuando vamos a andar en obediencia, es cuando vamos a andar en respeto para los demás, es cuando vamos a andar con mansedumbre. Vamos a ser personas que construyan para bien, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias a Dios por sus consejos, por esto tan importante. Decía anteriormente que muchas veces, todavía como pueblo de Dios, todavía nos descontrolamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. Hablemos de Jesucristo con el interés de que vengan al Señor y sean salvos. Eso es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Enseñar acerca de Jesucristo, de su trabajo hecho en la cruz. Esta buena noticia precisamente hay que llevarla a los demás, pero con el interés de que vengan y sean salvos y que Cristo sea más glorificado. Cuando la persona viene a Cristo y se entrega, esa persona glorifica de corazón al Señor. Entonces, nos debe interesar también que el nombre de nuestro Señor sea más glorificado. Y qué mejor que obedeciendo sus consejos, sus enseñanzas, obedeciendo sus consejos en el sentido de ir por el camino que lleva a vida eterna. Y esto solamente es por medio de Jesucristo. Muchas gracias en esta oportunidad que se me ha dado. Estaré próximamente trayendo otro tema más al respecto para que vayamos desarrollando y cómo llegar precisamente a esa unidad de la fe, a ese vínculo de la paz, a eso que nos une cada día más y más en el amor a Jesucristo. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad. Ha sido un placer darles esta parte de la palabra, estos pocos versículos, y con la ayuda de Dios estaré con ustedes próximamente. Que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre. Resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás. Tú me diste vida.